Tengan todos y todas buen día, buena tarde, buena noche, porque sabemos que estamos para el mundo entero. Hay cantidad de personas que están conectándose continuamente, cada día que pasan los días. Estamos ya en el 8º mes de este año. La verdad que todos, si miramos, nos ha pasado este año de una manera asombrosa. Pero vamos a dar inicio esta mañana, hoy domingo precioso, donde Dios nos ha permitido tener vida. Y vamos a trabajar un tema muy importante, sanidad y medicina. Sí, esta mañana vamos a compartir un tema que tiene que ver mucho con este instante, porque en toda la tierra de lo que más se está hablando ahora es de la vacuna contra el COVID-19, pero también de todos los medicamentos, los tratamientos que pueden ayudar a todas las personas con síntomas. Entonces el tema ahora es ese, ¿no? El tema tiene que ver mucho con la salud, pero vamos a leer en la Biblia una palabra que fue dada en el año 587 a.C. Se sabe exactamente en los tiempos cuando fue dado este mensaje, porque fue el tiempo en que Nabucodonosor, rey de Babilonia, cautivó a Israel, a la tierra de Judá, y en ese tiempo Dios envió al profeta Jeremías a dar este mensaje. Digo esto es por el contexto histórico y la idea de cuando Dios da este mensaje y esta palabra. Quiero decirles que este mensaje de esta mañana va a abarcar muchas cosas, porque así como lo dice, así como está escrito en la Biblia, lo vamos a enfocar, porque el texto claramente usa los dos términos, sanidad y medicina. Entonces el texto está en Jeremías capítulo 33 y está en el versículo 6. Si alguna persona quiere leer todo el capítulo o el contexto de todo este relato, está desde el capítulo 30 de Jeremías hasta el 34, está todo lo que tiene que ver con esa profecía. Pero quiero decirles que este texto se puede denominar una promesa de restauración. Dios promete hacer volver las cosas perdidas. Dios promete que las personas volverían a tener o a estar como antes. ¿Sí? Vamos a mirar esta palabra. Entonces dice el texto en Jeremías 33:6. He aquí, dice Dios, a través del profeta Jeremías, que yo les traeré sanidad y medicina. Los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y para que entiendan, el versículo 7 dice: y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Por eso te digo que esta es una palabra muy preciosa en todo lo que todo lo que abarca, ¿no? Pero nos vamos a enfocar en esa palabra que Dios trae, donde dice que Dios va a traer sanidad, pero también medicina. Dios puede hacer un milagro, pero Dios puede usar muchos recursos, muchas personas, mucha ciencia, muchos medicamentos para traer sanidad. Entonces vamos a hablar de esto tan importante esta mañana. Sí, es bien importante saber cómo la palabra de Dios nos enmarca cantidad de situaciones que todos los seres humanos vivimos. Allí en la Biblia encontramos cómo alimentarse, cómo cuidarse, cómo resolver las situaciones, sean físicas, emocionales, espirituales, sentimentales. Bueno, de todo la palabra nos llena totalmente. Tenemos que entender de que hay una gran diferencia entre lo que es como esa sanidad divina, lo que Dios toma una decisión de decir, bueno, voy a hacer un milagro, voy a sanar poderosamente, pero Dios también puede permitir que un médico, un profesional sea usado, porque si no, Dios no hubiera permitido que esta profesión se hubiera pues desarrollado aquí en la tierra. Hay médicos que son muy certeros en lo
lo que hacen, en lo que dicen, y hay personas que tienen una confianza plena en determinada persona. Y no piense, porque a veces los cristianos pasan a pensar a veces, no, es que yo nunca puedo ir a un médico porque yo soy cristiano, yo soy cristiana. No, Dios puede usar la medicina. Sí, entonces vamos a tratar de hacer un estudio muy pequeño, un estudio muy sencillo de cómo hay que tener ese equilibrio y cómo Dios nos enseña, y la palabra misma nos enseña, nos muestra los claros ejemplos, que no puedo pensar que solamente Dios puede hacer algo, no puedo centrar solamente todo en una operación de Dios, porque también dice la Biblia que Dios puede sanar, pero también Dios puede traer medicina. Él mismo dice, yo traeré sanidad, medicina. Acuérdense que esta es una palabra que Dios envía a un pueblo que lo ha perdido todo y lo va a perder todo, un pueblo que va a caer en la ruina, un pueblo que va a perder la esperanza, un pueblo que va a caer en la miseria, un pueblo que difícilmente va a tener en su mente la capacidad de pensar que va a recuperar las cosas. O sea, esta es una preciosa palabra de restauración y de reparación, donde Dios dice restableceré, ¿sí? Dios restablecerá las cosas, dice, como al principio. Pero hay que tener equilibrio entre lo que Dios puede hacer y lo que Dios manda a hacer también. Como dice la Biblia, que Dios puede traer medicina. Entonces, hay unos textos muy interesantes, son los proverbios antiguos, y vamos a usar dos ejemplos en la Biblia para que ustedes vean cómo no podemos caer en los extremos. No, hay un equilibrio, tiene que haber una sobriedad en la forma en que dirigimos nuestra vida en la fe. Bueno, hay una lucha en el ser humano natural, donde la persona tiene un ideal de alguna situación que está pasando, que está viviendo, y piensa que ese ideal tiene que ser así. Pero mira cómo en Proverbios 3, del 5 al 8 nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal, porque será, óigalo bien, medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Sí, o sea que el texto está diciendo que el consejo de Dios, que la voz de Dios, que la dirección de Dios nos va a ayudar a sanar muchas cosas personales, espirituales, emocionales. Pero ahí usa dos cosas claves. Número uno, no apoyarse en su propia prudencia, y número dos, no apoyarse en su propia sabiduría. Claro, inicialmente dice, fíate de Jehová, o sea, que repose en Él y que descargue sobre Él toda su confianza, porque Él realmente es el que puede transformar, puede cambiar, hacer cosas que parecen imposibles ya para la ciencia médica. Pero también cuando dice no te apoye, no seas sabio en tu propia opinión, es porque a veces hay mucha obstinación, personas que tienen un médico excelente en su EPS, personas que el médico les ha propuesto determinado tratamiento, pero se obstinan y se ciegan y dicen, no, yo no acepto tratamiento, Dios me tiene que sanar. Y no estamos para darle órdenes a Dios, ni estamos para hacerle imposiciones a Dios. Se hacen las cosas bajo su perfecta y santa voluntad. Por eso es importante estar en Dios, orar a Dios, leer la palabra y sensibilizar su corazón y tener estos sentidos como tan sensibles a qué es lo que Dios quiere en nuestra vida. Sí, el Salomón habla, ¿no? Y él dice que para encontrar sanidad, o sea, la medicina, nuestros huesos y algo que nos caiga bien, bueno, escuchar el consejo de Dios, pero escuchar el consejo de Dios, pero no caer en nuestra propia idea, ¿cierto? Tener en cuenta que el consejo de Dios también viene de afuera. Pero lo que está diciendo mi esposa ahora es real, y en la Biblia
Hay un ejemplo muy particular de cómo en la Biblia se menciona la historia de uno de una persona muy importante, un rey llamado Ezequías, que iba a morir, una persona que cayó enferma, ¿cierto? Una enfermedad, no se describe bien en la Biblia cuál es, pero va a morir. Entonces él le dice a Dios que lo ayude, le dice a Dios que le dé otra oportunidad. Entonces Dios envía al profeta Isaías y Dios le dice al profeta Isaías que lo va a sanar, que lo va a levantar, que va a hacer algo grande, pero Dios le dice que use algo, que Dios le dice a Isaías que use masa de higos, ¿cierto? Es una fruta, los higos son muy parecidos a la maracuyá, es un fruto que no se da mucho en nuestra tierra, sino en parte de Asia. Es el fruto de la higuera, pero allí dice que haga una masa de higos y la ponga en una llaga. Ahí dice la Biblia, ponlo en la llaga y sanará. Posiblemente Dios usa ese recurso, Dios usa la masa de higos, usa eso que en nuestro tiempo se está usando en lo que se llama la medicina botánica, la medicina de las plantas y la medicina alternativa. Entonces, en ese instante particularmente, directamente Dios dice que se use algo, ¿no? Posiblemente Dios bendijo eso para que fuera de pronto la respuesta, ¿no? Lo que ayudara a la sanidad del rey Ezequías. Pero mira eso, o sea, Dios podía hacer un milagro, Dios podía actuar con poder directamente, pero Dios le dice al profeta Isaías que use algo, que use unas plantas, que use un fruto de la tierra, los higos. Entonces, la Biblia dice, ¿no? Dios dice acá que Él traería sanidad y medicina. Entonces, muchos están con la convicción grande de que Dios va a sanarlos, Dios los va a ayudar, pero se están abriendo oportunidades, se están facilitando muchas cosas científicas, médicas, y posiblemente con un solo medicamento puede sanarte, pero está diciendo no que Dios venga directamente y meta su mano. No, la Biblia me dice que Él puede meter su mano y también usar un elemento como la Biblia lo describe. Entonces, este mensaje lo vemos como importante y necesario por la posición y la forma como muchas personas podrían malinterpretar y mal posicionarse en este tiempo de pandemia, donde Dios sí puede hacer sorprendentes milagros. Él tiene el poder, eso es real, pero ¿cómo podemos tener los sentidos abiertos a lo que es más sabio, a lo que es más equilibrado, a lo que es más conveniente para cada uno de nosotros? Y hay un texto muy interesante que está también en el Antiguo Testamento, en uno de los proverbios de Salomón, que también tienes que prestarle atención. Es el Proverbio 16, versículo 24, y dice: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Sí, entonces lo que está diciendo el texto y el profeta es que las palabras suaves, imagínense, solamente palabras, solamente un mensaje, no hablando solamente del positivismo, no solamente hablando de eso de que ser positivo y ser positivos, sino donde dice una palabra suave, una palabra delicada. Hay un grave diagnóstico, pero alguien es muy sabio en la forma en que te dice: puedes estar en este momento en una condición dura, en un diagnóstico terrible, pero una palabra suave te llena de esperanza y te dice, pero posiblemente puedes salir de eso. Una palabra que te alienta, solo una palabra, ahí está diciendo el texto. Una palabra puede ser la oportunidad y la manera como tú puedes encontrar y recibir medicina, como lo entendemos hoy en día y lo aprendemos hoy en día por tanta información. El cuerpo mismo biológicamente puede también comenzar a guerrear y puede también comenzar a repeler las mismas enfermedades, pero aquí dice la Biblia que son panal de miel los dichos suaves. Es
quién te está hablando, cómo lo estás recibiendo, con quién te estás rodeando, porque este es un tiempo donde las personas caen en extremos tremendos, donde pueden ser, sin darse cuenta, muy negativos, muy pesimistas, muy temerosos, caer más en la desesperanza que en la oportunidad. Y entonces mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice Dios trae sanidad, pero también medicina. ¿Y cómo puede ser una palabra parte de la medicina para una persona? Y eso se ha descubierto y más que nunca en nuestro mundo moderno. Palabras que te ayudan y te levantan. Sí, y no solamente las palabras que le dice otra persona, las palabras que usted mismo o misma se dice, porque dice panal de miel son los dichos suaves. Cuando las personas a veces les dan un diagnóstico difícil, salen del consultorio y comienzan a maldecir su propia vida, a maldecir su cuerpo, a decir ya no quiero vivir, a cuestionar una cantidad de cosas y comienzan a proferir palabras muy feas y toman hasta decisiones. Y nosotros nos hemos dado cuenta en estos días en las noticias cómo personas toman decisiones hasta aún de suicidarse porque han escuchado un determinado diagnóstico. Dice suavidad al alma y medicina para los huesos. Suavidad al alma, óigalo bien, porque es que es en el alma que venimos a sentir el dolor, la angustia, la desesperanza, el saber de que como que ya no hay solución, ya no hay salvación, que ya hasta allí va a vivir, pero la vida está en las manos del Señor y Dios sabe dar. Si nosotros hablamos con palabras positivas, palabras de fe, palabras suaves, es que las compara la Biblia con un panal de miel. Mire, palabras dulces, palabras que no estén azotando tu propio cuerpo, porque cuando la persona utiliza palabras que azota su propio cuerpo, su propio ser, eso mismo es lo que va a suceder en su vida. Y dice que medicina para los huesos. Dios es muy coherente. La Biblia dice que lo que confesamos con nuestra boca, eso será. Entonces, a través de una palabra suave, una palabra de amor, una palabra de seguridad, de fe, de confianza en Dios, de que Él va a poner la solución, sea Él mismo por una sanidad divina, o sea que te envíe a un médico que te va a ayudar a buscar la solución y tener vida. Porque ¿qué dijo Jesús? Vino para dar vida y vida en abundancia. Esta es una época de mucha tensión, de mucho estrés, de escuchar noticias que murieron tantos. Nuestro presidente nos da todos los días una información de los fallecidos. Eso comienza a muchas personas a estresarle, pero realmente lo que se tiene que tener es mucho cuidado también con lo que nosotros pensamos, decimos y lo que esperamos realmente de parte de Dios. Sí, entonces no se olvide de esta palabra clave. La palabra clave está esta mañana donde Dios dice que Él traerá, es una palabra profética. Acuérdate, dice Dios, yo les traeré, dice Dios, yo lo voy a hacer, les traeré sanidad. Él puede sanarte, pero Él también puede traer medicina. Entonces recuerda esto que es determinante esta mañana. Bueno, vamos a continuar este interesante tema porque yo sé que muchas personas están interesadísimas en saber esto que tiene que ver con la sanidad y la medicina. Sí, bueno, estamos tratando en esa dirección de Dios, ¿no? En esa verdad de Dios, de compartir, ¿no? El texto que hemos estado usando es una palabra profética de Dios a través de Jeremías a un pueblo en una situación de ruina, en una situación dura, donde Dios dice, les restableceré, les daré otra vez las cosas que perdieron. Pero eso no pasó de la noche a la mañana, pasaron 70 años de cosas duras, porque ellos no fueron a Dios cuando tenían que ir a Dios. Pero como estamos usando ese texto, esa palabra que Dios, esa promesa de restauración, que Dios le dio al profeta Jeremías en el año 580 a.C. Para nosotros, porque la palabra preciosa es esa, ¿no? La sanidad y la medicina.
Y hemos hablado, ¿no? Dios usó una masa de higos para sanar una llaga, ¿no? Pero vamos a mirar el otro extremo. Miremos, hay otro rey que se llama el rey Asa en el Antiguo Testamento. El rey Asa fue un hombre que se conoció, se volvió muy famoso, porque fue uno de los reyes que trajo reformas religiosas muy buenas, muy importantes, que ayudaron y progresaron mucho a su pueblo durante su reinado. Pero al final de los años, cuando pasaron los años, ya estaba envejeciendo Asa, se enfermó. Pero esto que vamos a leer de rey Asa nos muestra lo que estábamos hablando ahora de los extremos. No podemos decir que todo lo hace Dios, no podemos pensar así, solo un milagro de Dios, solo Dios lo hace, esa es una unción que puede venir sobre mí. Pero tampoco podemos caer en el otro extremo de pensar solo médicos, solo medicina, solo la botánica, solo la alternativa, solo la medicina convencional. Mira lo que dice aquí la Biblia del rey Asa. Dice en el 2 de Crónicas 16, versículo 12. Este es un último texto. Hemos leído solo 4 textos esta mañana alrededor de encontrar como eso, como el equilibrio, ¿no? Como lo muestra la Biblia en toda la Biblia. Entonces dice en el versículo 12, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. Escucha esto, fue una enfermedad que apareció en sus piernas. Y entonces, ¿qué dice allí? Y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y usted dirá, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Eso por qué? ¿Eso de qué va? ¿Qué es lo importante allí? ¿Por qué se habla de eso? ¿Sabes por qué? Porque el rey Asa se volvió famoso por buscar a Dios. El rey Asa se volvió famoso por ser un reformista, ser una persona de altar, ser una persona muy llena de Dios, muy espiritual. Pero cuando necesitó, cuando tuvo que ir a Dios, él cayó en esa depresión natural que a muchas personas les viene cuando son diagnosticados de una enfermedad. Como dice la Biblia, que ella no buscó a Dios sino a los médicos, él se llevó mucho por lo que los médicos dijeran. Entonces los médicos en ese tiempo, en esa antigüedad, Asa también fue un rey anterior a Ezequías, fue un rey de muchos años atrás antes de Cristo. Entonces dice la Biblia que él no consultó a Dios, dice la Biblia. Él no consultó a Dios, no buscó a Dios, sino a los médicos. Entonces este es el otro extremo. Un hombre muy buscador de Dios, que cuando tenía que de verdad encontrar el equilibrio y la dirección de Dios, sacó a Dios de su vida. Ya no estaba Dios. Entonces, ¿quién estaba? Los médicos, los especialistas, los tratamientos. Entonces, por eso estamos hablando de las dos cosas, ¿no? No todo es Dios, pero tampoco todo es los médicos. Alguien dirá, bueno, ¿y cómo encontramos lo intermedio, no? Lo intermedio es muy difícil, sino más bien la sabiduría y el equilibrio y la respuesta y la revelación necesaria a lo que necesitamos nosotros. Cada uno de nosotros es diferente. Todos los diagnósticos, todos los efectos, todas las reacciones de cada uno de nosotros cambian. Entonces entiende que para cada persona es una respuesta, para cada persona hay una medicina, para cada persona hay un mensaje, para cada persona hay una bendición. Entonces, mira, un hombre buscador de Dios, que cuando necesitó de verdad depender más de Dios y estar mejor, porque el plan de Dios no es que mueras también de esa forma, no buscó a Dios, sino a los médicos. Y murió dependiendo de los médicos y de pronto con dolores y cosas difíciles, pero es porque cuando más necesitó a Dios lo sacó de su vida. Y es así como podemos ver la importancia de tener una comunión estrecha con Dios, porque allí podemos nosotros fácilmente comprender y entender qué quiere Dios hacer con nuestra vida en el momento difícil. Nosotros tenemos momentos difíciles, todos los seres humanos, con nuestra familia, con nosotros mismos, pero la comunión estrecha con Dios nos lleva a poder tener paz
Y cuando se toman decisiones en la paz de Dios, se toman las mejores decisiones. Porque es que en una situación de enfermedad, de un diagnóstico bien difícil, la familia toda viene a ser afectada y vienen a estar, pues todos se unen, pero se unen a preocuparse. Y no se unen a buscar la solución en Dios, y Dios tiene diferentes alternativas, como se decía ahora, cada ser es una persona, así como cada persona, la salvación es para cada uno de manera individual, así mismo Dios trabaja en cada quien según como sea esa persona. Hay personas que la fe pues de pronto no es como así como Dios quiere que la tenga, pero Dios en su gran misericordia le quiere ayudar con un tratamiento, le quiere bendecir, y a veces lo rechazan. Sí, el texto que comenzamos a usar de Jeremías, cuando él dice que él va a traer sanidad y medicina, él dice: yo los curaré y les revelaré abundancia de paz, dice Dios. Abundancia de paz y de verdad, porque ese es el asunto, ¿no? Lo que estamos hablando ahora, las reacciones de las personas en ese tiempo de pandemia, se está atendiendo mucho lo que es el COVID-19 como tal, pero las demás enfermedades, todo lo demás se está tratando de una forma virtual, por telellamadas y todo esto. Entonces eso restringe el tratamiento de muchas personas que también estaban enfermas y venían de una forma más directa con las clínicas y los lugares. Entonces, como no están siendo atendidos de la misma forma, entonces están cayendo en un desespero, en una angustia. Pero te quiero decir que el plan de Dios es que tú y yo tengamos lo mejor de lo mejor hasta el último instante. Pero acuérdate de esto: Dios puede hacer un milagro, pero Dios puede traer una medicina. No puedes pensar todo lo hace Dios, y tampoco puedes pensar todo lo hacen solo los médicos. Yo dependo solo de los médicos. No sé cómo esté cada persona que nos esté viendo hoy. No sé cómo están los creyentes alrededor de nuestra iglesia. Bueno, hemos visto más cosas buenas, hemos escuchado cosas muy buenas, no tan malas noticias alrededor de nuestra iglesia local. Pero no sé qué esté pasando en otros lugares y cómo estén muchos hijos de Dios esta mañana. Muchos hijos de Dios donde los pastores oraron, han estado orando, han estado de pronto virtualmente cercanos, han estado invocando a Dios, pero la persona dice: yo sigo igual, no me he sanado, no me he mejorado. Pero de pronto te has centrado mucho en eso, de pronto piensas que ciertos tratamientos, que cosas, que medicinas muy fuertes, estás pensando te hacen peor. Por eso lo que estamos leyendo, si tú puedes hacerlo, puedes repasar este mensaje, porque hemos leído 4 textos, 2 proverbios, y hemos leído 2 textos, un texto profético como el de Jeremías, y esto que hemos estado compartiendo, ¿cierto? No sé en qué lugar te ocupa, o sea, ¿cuál es tu lugar? ¿Cierto? La Biblia dice que había un moribundo, Ezequías. ¿Qué dice Dios? Bueno, hay una medicina, hay una masa de higos, hay algo botánico, ¿cierto? Bueno, no sé, Dios, si tú vas al Señor, ahí dice la Biblia, ¿no? Comienda a Jehová tu camino, Él te va a enderezar tus pasos. Entonces, no, tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, tú una persona que confía en el Señor. Dios podrá hacer un milagro, Dios podrá usar la botánica, la medicina alternativa, un médico especialista, una cirugía. Dios podrá usar algo, pero entiende que en el propósito de Dios, hasta el último instante está en que tú y yo tengamos, como está escrito, vida en abundancia. Que tú puedas de verdad disfrutar hasta el último instante todo lo que Dios te da en la vida. Entonces, esta es una palabra que Dios envía sobre miles de personas esta mañana. Te queremos decir, hay sanidad, hay posibilidad de sanidad, hay posibilidad de medicina, y dice la Biblia: y les revelaré abundancia de paz. No puedes caer
en la confusión, no puedes caer en todo lo que miles de personas comienzan a vivir, los pánicos, ¿cierto? A perder el equilibrio emocional, porque ese no es el plan de Dios. Miles de hombres y mujeres de Dios han estado enfermos, pastores que han sido diagnosticados con el COVID-19 se han sanado, otros han muerto. Bueno, Dios todo en su soberanía lo conoce, lo entiende, pero Dios le prometió a un pueblo en la crisis más grande de su instante que le dice Dios, los voy a sanar, les voy a traer medicina. Pero te quiero decir, eso no fue de la noche a la mañana. Cuando Dios quiere obrar, si Dios te promete hacer algo, va a ser en un proceso y en un tiempo muy bueno, ¿no? En un tiempo del paso a paso. Pero todo y muchas personas en este instante que nos están viendo están apresurados y están diciendo que Dios tiene que hacer algo ya, que se siente igual, que no ha pasado nada. Entonces por eso ahí dice la Biblia, los dichos suaves. Es decir, ¿cómo está tu corazón, tu mente, tu espíritu? Este es un mensaje dado por Dios, ¿cierto? Hace más de 2000 años, hace más de 2500 años, 2600 años, porque estas profecías son profecías de 800, 600 años antes de Cristo. Entonces, es un mensaje que Dios cumplió en Israel. Cuando Dios dice una cosa, la cumple. No sé cómo está tu vida ahora. No sé si eres un Ezequías. Ezequías le dijo a Dios, sáname, pero él escuchó la voz de Dios diciendo, vas a usar una masa de higos. No sé si eres también como un rey Asa, has conocido a Dios profundamente, pero ahora, cuando más tendrías que estar de la mano de Dios, no estás. Te soltaste de la mano de Dios. Entonces, si te soltaste de la mano de Dios, mire lo que dice la Biblia, que el rey Asa murió de su enfermedad, ¿cierto? Porque busqué solo los médicos. Entonces, por eso te estaba diciendo que si tú quieres, revisas el mensaje, mira los textos, escucha la voz de Dios, la dirección de Dios, cómo Dios te puede encaminar para encontrar y recibir sanidad y medicina. Nosotros los pastores, en los ministerios, por todos los años y la experiencia y el día a día que tenemos, hemos visto cómo Dios de miles de formas ha librado cantidad de personas por accidentes, por enfermedades, por miles de asuntos, pero muchas personas hoy en día han sido salvadas, han sido libradas, han sido sanadas, pero a cada una Dios le envió una respuesta. Esta mañana es una mañana de respuesta y de bendición para todo el pueblo que nos escucha. Si hoy amaneciste, si hasta ahora estuviste con una idea donde estabas perdiendo el sentido, donde estabas perdiendo la visión y la revelación de creer y de conocer que para ti puede haber sanidad y medicina, si se había ido eso de tu mente, de tu corazón, Dios trae sobre ti hoy esta palabra. Él traerá sanidad y medicina. Y vamos a hacer una oración por muchas personas que Dios les va a ayudar hoy. Dios te va a ayudar. Vas a meditar, vas a pensar mejor las cosas, vas a volver a tener la paz que perdiste y vas a encontrar respuesta. Y esperamos que nos testifiquen. Cuéntanos, escríbenos. Posiblemente este es un video de ahora, ¿cierto? De agosto de 2020. Posiblemente o más adelante, en unos días, semanas o meses, un tiempo más adelante, alguno verá esta palabra, pero será un momento donde esta palabra traerá como algo de Dios sobre ti. Cuéntanos, escríbenos y nos dices qué Dios ha hecho. Esta es una palabra que queda allí, porque allí dice la Biblia, ¿no? Dios envía una palabra que no perderá su propósito. Dios, cuando envía una palabra, es una palabra que Dios sabe que hay alguien que la necesita. Hay una persona urgida, hay una palabra, hay una persona en una situación más dura, pero Dios envía una fortaleza a través de este mensaje. Vamos a orar por todos nuestros hermanos, los amigos, las personas, por todos aquellos que nos están viendo hoy.
Hay algo que quiero que finalmente siempre lo lleven plasmado muy dentro de su corazón y en su cotidianidad. El proverbio dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es algo importante que debemos hacer, reconocerle en todos nuestros caminos, en todos los momentos. Conocí una familia que alguien de la familia decía, es que esta niña ha sido enferma desde pequeña, ella ha sido la más enferma de la casa. Es bien difícil cuando las personas pronuncian palabras tan negativas, tan faltas como de esa miel que dice la palabra, que dice panal de miel son los dichos suaves. Ese es un dicho muy fuerte porque la chica escuchaba eso, miraba y de verdad se notaba preocupada porque veía cómo su vida desde muy niña estaba así destruida. Entonces vamos a hacer una oración muy especial, creyendo en que toda esa mente, toda esa capacidad para decir lo negativo, para tener miedo, para todo eso se puede transformar en una fe y en una oportunidad de poder entender qué quiere Dios. Quiere que vayas al médico, quiere que le cuentes, quiere que recibas un tratamiento o quieres recibir la sanidad de Dios. Eso lo determina Dios, pero vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, bendecimos tu nombre, Señor, en esta mañana, Dios de gloria. Tú has puesto, Padre glorioso, en nuestro corazón a ser, Dios bendito y amado, este mensaje, Señor, porque sé que hay personas en este momento, Dios glorioso, recibiéndolo, y sé que tú estás, Dios grande, poniendo en sus mentes, Señor glorioso, qué hacer y qué solucionar con su situación. Es en el nombre de Jesús de Nazaret que tú extiendes tu mano de poder, Señor, para obrar, Padre grande, en las personas y para hacer una transformación en la mente, Señor, en esa mente que está pensando de que ya no hay solución, que ya de eso va a morir, que ya casi se va a enfermar. Oh Dios de gloria, renueva y transforma, Dios grande, las mentes y ayuda y derrama bendición hasta que sobreabunde. Y como dice tu palabra, por favor, Dios, trae salud y medicina, Dios glorioso, a todas aquellas personas que la necesitan. Gracias, Dios, por ser tan bueno, tan poderoso, tan lleno de misericordia y por permitirnos avanzar creyendo en ti y poder nosotros reconocerte en todos nuestros caminos para que tú endereces nuestras veredas. Qué bendición poder confiar en alguien tan grande y poderoso como es Dios. Dios les bendiga ricamente a todos. El próximo miércoles a las 7 de la noche estaremos. Dios les guarde a todos. Nos alegramos que compartan con nosotros. Recuerden que somos Iglesia Internacional Cruzada Cristiana de Cali, Colombia, barrio Calimío. Les deseamos bendiciones y por favor escríbanos. Estamos para escuchar su testimonio y para sentirnos felices de la bendición de Dios en su vida a partir de este mensaje. Un abrazo para todos.